Buenos días, estoy muy contento de transmitir este día en el que los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 120 de Chicoloapan tendrán una explicación acerca del Índice de Desarrollo Humano, o IDH. Sí, por eso quiero hablar de lo importante que es conocer este indicador, pues es esencial para entender nuestro mundo. Para esto, ¿qué es el IDH? En primer lugar, el Índice de Desarrollo Humano mide el avance de un país en 3 dimensiones: disfrutar una vida larga y saludable, el acceso a educación y el nivel de vida digno. Digamos que es una forma de medir objetivamente cuáles son los mejores lugares para vivir en el mundo y desarrollarse. Así es. Y durante mucho tiempo no hubo una medida para saber cuáles eran los mejores países en cuanto a desarrollo. Así que la ONU creó este indicador con base en estadística. La primera, la esperanza de vida o años que se espera que vivan las personas. La segunda, los años de escolaridad, que nos indica el acceso a la educación. Y tercero, el ingreso en promedio por habitante de acuerdo con el Producto Interno Bruto. Es decir, cuánto dinero gana la gente. Todo se expresa con números del 0 como mínimo y el 1 como máximo. Y tenemos una larga lista de números y pues sí, es exacto. Pero parecen muchos números difíciles de comprender, ¿no? Vamos a explicarlo de otra forma para que se pueda comprender. Sí, vamos a comenzar por aquellos países que tienen un IDH bajo. Tenemos por ejemplo a Haití, que está en América, el país más pobre de América. Tiene 63 años de esperanza de vida, 5.4 años de escuela, $800 anuales de ingreso y un puntaje de 0.503. Cerca de él, por debajo, está la República Democrática del Congo, que está en África. Tiene 60 años de esperanza de vida y 6 años de escolaridad, $480 anuales. Y en la escala está en el lugar número 170. Pero el país con el peor IDH es Níger, que tiene 55 años de esperanza de vida, 2 años, solo 2 años de escolaridad y $477 de ingreso anual en promedio. O sea que puede haber gente que gane menos. Lo que tienen los países con el ingreso bajo son pocos años de vida comparado con otros países. Esto es debido a que no tienen muchos hospitales. Muchas enfermedades que en otros países ya han sido erradicadas, aquí todavía existen. Muchas veces no son tratadas por la lejanía de la gente hacia el hospital. Pensemos en el Congo, es un país que está dominado por la selva y llevar al paciente requiere varios días de camino en los casos más graves. Pues si el paciente está delicado, pues es más probable que ni siquiera llegue al hospital. En lo referente a la escuela, pues la mayoría no terminan la primaria, pues prefieren apoyar a sus familias y ponerse a trabajar. Además de que los ingresos son cercanos a los 25 o 30 pesos diarios. Con estas características puede decirse que son los más pobres de entre los pobres. Y es muy difícil salir adelante. Entonces, pensemos ustedes como estudiantes, si vivieran en ese país, en el Congo, en Níger, en Haití, a los 12 años, ustedes ya no estarían estudiando, ya estarían trabajando. Bueno, seguimos con los países de nivel medio.
Tenemos como ejemplo a India, que está en Asia, a Honduras, que está en América, y a Zimbabue en África. En esos países se vive entre 62 y 68 años, un poco más que en los otros países. Los estudios ya están cercanos a la primaria completa, pero sus ingresos aún así son bajos, $2,000 anuales. Bueno, mejor vamos a un ejemplo más cercano a la realidad. ¿Qué hay de México? México se ubica en los países con un IDH alto. Nuestra posición es la 77 y estamos por encima de más de 100 países. Y bueno, nos estamos un poquito arriba de China. China cada vez está avanzando más. Ha mejorado mucho en su sistema educativo. Cada vez tienen mejores salarios, aunque todavía no alcanzan a México. Pero ya están muy cerca de lograrlo. Ese es el caso de China. Pero México está por debajo de Cuba. Pero, ¿cómo que Cuba está mejor que México en el IDH? Si es una isla, es chiquita, no tiene mucho dinero. Pues es sencillo. Aunque en México se gana mucho más dinero que en Cuba, en la isla tropical se estudian en promedio 12 años. Es decir, que en Cuba se estudia la prepa completa, pues en Cuba la educación es gratis. Mientras que en México, en promedio la gente estudia 9 años, es decir, se termina el nivel de secundaria. Ese es un promedio. La otra gran diferencia es en la salud. Pues en Cuba, al ser la universidad gratis, también hay muchos doctores, los cuales atienden a su población sin costo o un costo muy bajo. Entonces las enfermedades son atendidas oportunamente. La esperanza de vida en Cuba es de 79 años, más alta que en México, que son 76 años de expectativa de vida. Es decir, Cuba tiene un nivel de vida un poquito más alto que México, pero tiene menos dinero para gastar que México. Así las cosas. En educación, pues ni digamos, ya nos han rebasado ampliamente. Bueno, ahora vamos con los mejores países del mundo. Muchos suponen que ahí estarán países como Alemania, Rusia, Japón, Estados Unidos. Pues bien, el número 1 no es ninguno de esos países. Rusia, por ejemplo, es muy poderoso y tiene un buen nivel de vida, pero su esperanza de vida es de 71 años. Y sus ingresos menores a los que acabamos de mencionar. Japón destaca por ser el país más longevo con 83 años de expectativa de vida, debido a su buena alimentación y buenos hospitales. Pese a esto, Japón ocupa el lugar número 19. Además, Japón tiene de los mejores niveles educativos. Sí, pero bueno, sus ingresos no son tan altos como en Estados Unidos. Esto nos lleva... ¿Qué hay de Estados Unidos? Estados Unidos está en el lugar número 15. Es de los de más altos por ingresos, pero con una esperanza de vida cercana a los 78 años, es decir, menos que Cuba. Apenas arriba de México, muy por debajo de Japón. Esto es debido a problemas con la obesidad y otras enfermedades. Aquí podría aplicarse la frase que el dinero no compra la salud. En educación se tiene un buen nivel, aunque es muy caro estudiar en los Estados Unidos. Bueno, entonces,
quiénes tienen el mejor nivel de vida. Bueno, por encima de Estados Unidos está en el lugar número 12 Finlandia, que se caracteriza por tener los mejores sistemas educativos del mundo. En el cuarto lugar tenemos a Alemania, con muy buenos ingresos, una educación y una esperanza de vida alta. Ellos viven hasta 81 años. ¿Y cuál es el primer lugar? En primer lugar tenemos a Noruega, un país del norte de Europa donde hay unos ingresos muy altos, una muy buena educación y una esperanza de vida de 82.5 años. Vaya, que eso sí es una sorpresa. Es países del norte de Europa. Pues sí, la mayoría de los países con niveles altos de desarrollo humano están en Europa, mientras que los más bajos están en África. Pero viene otra pregunta. ¿Por qué, si México está en un nivel alto, vemos pobreza en muchas partes del país? Pues, bueno, eso se debe a la desigualdad en el desarrollo del país. Tenemos lugares como San Pedro Garza García en Monterrey, Nuevo León, que tiene un nivel de vida similar al de Suiza, es decir, muy alto. La alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, con un nivel de vida similar a Italia. Pero también en nuestro país tenemos lugares en la Sierra de Guerrero y de Oaxaca que tienen niveles de vida similares a Malawi o Tanzania en África. Entonces, México no es de los países más pobres. No. Pues como acabamos de ver, hay más de 100 países con un nivel de vida menor al de México. Lo cierto es que para que México pueda pasar a un nivel muy alto, debe de incrementarse la educación. Pues si nos quedamos con el nivel de secundaria, poco podremos hacer por tener mejores ingresos. No tendremos suficientes científicos y doctores que cuiden de nuestra salud. Y entonces México va a quedarse en ese nivel medio. Y habrá países como China que a lo mejor en un futuro hasta nos rebasen. Entonces, eso es lo que explica el índice. ¿Cuál es nuestro nivel? No estamos tan mal como en los países de África, pero también nos hace falta para llegar a los niveles más altos. Bueno, eso explica mucho de nuestro mundo. Eso sería todo por hoy. Si tienen alguna duda pueden escribir en los comentarios. Les agradezco su atención. Recuerden cuidarse mucho y estudiar para hacer avanzar a nuestro país.